Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga, Viajani Colón, Pastora Nani. Estoy compartiendo el video para entonces dar comienzo dándole espacio a que se vayan conectando. La paz del Eterno esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que le habla, como le dije, Pastora Nani, Viajani Colón. Vamos a estar leyendo para que vayan buscando. Vamos a estar tocando el tema fase de cumplimiento y los profetas como Ananías. Déjame ponerme los audífonos para que se oigan menos los perrijos que andan por ahí. Ya se están revolcando por ahí. Para entonces a ver si de esta manera me escuchan mejor y sin interrupciones. Los escuderos, muchas gracias por estar cubriendo. Los intercesores. Está lloviznando, ya dejó de lloviznar. Gracias por las oraciones por eso. Y por favor, oren para que se mantenga la transmisión y no sea interrumpida. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo de Yahshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh, quien son tres manifestaciones de un solo Elohim, Dios. Al Padre yo le digo Yahweh, usted le puede decir Jehová o como usted lo prefiera. Elohim, Dios, oh Señor. Yahshua, Jesús, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Yo puedo intercalar las dos maneras en que se dice, porque después de 20 y tantos años de servirle al Señor y tener la costumbre de decirle de una manera, pues aprendí que los nombres no se traducían, ¿verdad? Y estoy tratando de cambiar eso. Ya eso lo hemos explicado otras veces, pero no es relevante si le digo de una manera o de otra. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia, eterno Padre Celestial, y te presentamos este momento de compartir tu palabra, compartir tu mensaje, Padre eterno, el cual tú has confirmado, Padre eterno, de distintas maneras alrededor de los días que han pasado esta semana. Y en este momento de oración, de escondernos en los secretos,
Padre eterno, te doy gracias porque aún tú tienes tanta misericordia y tanto amor que tú sigues hablando a nuestras vidas, que sigues exhortando y que sigues corrigiendo, que sigues redarguyendo, que sigues llamando al arrepentimiento, que sigues dando promesas, Señor, porque tus promesas son en el sí y en el amén, y esas son las que nos sostienen en el día malo. Te doy gracias porque tu fidelidad es para siempre. No importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, no importa lo que experimentemos o vivamos, en medio del día difícil, como dice Salmo 23, aún en medio del valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Oh Padre eterno, tú nos das aliento aún en medio de los momentos más difíciles de la vida. Nuestra esperanza está en ti. No importa el mensaje que recibamos, Señor, que este sea para redarguir, para cambiar, para transformar nuestras vidas, para llegar a la estatura del varón perfecto, para podernos santificar, separar para ti, para ganarnos, Señor, en algo, Señor, por tu misericordia, porque tu palabra es la que nos santifica en tu verdad, porque, Señor, eres tú el que nos ayudas a santificarnos, porque eres tú, porque tu palabra dice que fuera de ti nada podemos hacer. Padre eterno, en esta hora, Padre eterno, yo te suplico en el nombre que es sobre todo nombre, que tú sujetes todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo, que en esta hora tú rompas cadenas, Padre eterno, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Padre eterno, toda cadena, toda opresión, todo yugo quede podrido a causa de la unción de tu Espíritu Santo. En esta hora, Padre eterno, yo te suplico, Padre eterno, que tú redarguyas y convenzas, que todo pensamiento, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo, para que en el caminar demos fruto de arrepentimiento, Señor, y que podamos ser hallados dignos de escapar, dignos de llegar hasta el trono de tu gracia, digno de, Señor, llegar a las mansiones celestiales, porque tu palabra dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio servirte, es un privilegio contar con tu presencia, es un privilegio poder habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, porque ese es nuestro lugar seguro, ese es nuestro refugio, ese es nuestro castillo fuerte en medio de cualquier tiempo que nos toque vivir. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos seguridad. Padre eterno, tu palabra dice que tu amor echa fuera todo temor. En esta hora llevamos cautivos, Señor, la cautividad según tu palabra. Padre eterno, porque tu palabra dice, Señor, que todo principado y toda potestad fue exhibida y derrotada en la cruz del Calvario. Es por eso que no tiene parte ni suerte, ni el temor, ni la ansiedad, ni ni el ni la depresión, ni la desesperación, ni ninguna otra cosa que pueda estar atormentando nuestras vidas. Tiene que irse en el nombre que es sobre todo nombre. En esta hora tu palabra dice, Señor, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiado. Señor, y tu palabra dice que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Que nos aseguremos, Señor, en esta hora, que sea cual sea nuestro tiempo, Señor, estemos seguros en ti. Que podamos decir, Señor, que en el momento en que tú nos mandes a llamar, nos vas a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que no sea dicho de nosotros: apartaos de mí, hacedores de maldad. Que no sea dicho de nosotros que con nuestros labios te honramos y nuestro corazón está lejos de ti. Señor, acércanos a ti. Necesitamos acercarnos a ti, Señor, porque solamente tu vara y tu callado, tu presencia en nosotros nos va a ayudar a caminar por en medio de los tiempos que nos han tocado vivir.
te doy gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti. Afírmanos más, Señor. El que esté limpio, límpiese más. El que esté santificado, santifíquese más. Porque, Padre, nuestra redención está cerca. Gracias, eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. En esta hora vamos a estar leyendo el capítulo 28 del libro de Jeremías. Pero yo les quiero leer la introducción que tiene la Biblia Diario Vivir sobre el libro de Lamentaciones, porque da una descripción de quién era Jeremías, para que pudiéramos entender por qué Jeremías se le llamaba el profeta llorón y cuál era su posición ante los mensajes que el Eterno le estaba dando para su pueblo. Dice, las lágrimas se pueden definir simplemente como gotas de fluido salino que fluyen de los ojos. Pueden ser causadas por la irritación o risa, pero por lo general están asociadas con el lamento, la tristeza y el dolor. Cuando lloramos, nuestros amigos se preguntan qué anda mal y tratan de consolarnos. Los bebés lloran por hambre, los niños por la pérdida de una mascota, los adultos cuando enfrentan un trauma o la muerte. El dolor de Jeremías era profundo. Es recordado como el profeta llorón y sus lágrimas fluían de un corazón quebrantado. Como vocero de Elohim Dios, sabía lo que le esperaba a Judá, su nación, y a Jerusalén, la capital y ciudad de Dios Elohim. Caería el juicio de Dios Elohim y vendría la destrucción. Por eso lloraba Jeremías. Sus lágrimas no eran egocéntricas, no se lamentaba por alguna pérdida o sufrimiento personal, lloraba porque el pueblo había rechazado a su Elohim Dios, quien los había creado y amado y quería bendecirlos. El corazón de Jeremías estaba destrozado porque sabía que el egoísmo y el pecado del pueblo traerían mucho sufrimiento y un prolongado destierro. Las lágrimas de Jeremías eran de empatía y simpatía. Su corazón estaba destrozado a causa de las mismas cosas que quebrantaban el corazón de Dios, de Elohim. Jeremías escribió el libro que lleva su nombre y el libro de Lamentaciones. Ambos se centran en el mismo acontecimiento, la destrucción de Jerusalén. El libro de Jeremías la predice, mientras que Lamentaciones lamenta su cumplimiento. Conocido como el libro de las lágrimas, Lamentaciones es un cántico fúnebre para la destruida ciudad de Jerusalén. Lo que hace llorar a una persona dice mucho acerca de ella, indica quién es el centro de su vida, Dios o ella misma, Elohim o él o ella misma. El libro de Lamentaciones nos muestra lo que conmovía el corazón de Jeremías. Él es uno de los siervos selectos de Elohim Dios que se destaca por la profundidad de sus emociones, que fueron quebrantadas por la preocupación por su pueblo, por el amor a su nación, por su devoción a Elohim Dios. ¿Qué provocan las lágrimas de usted? ¿Llora porque le han herido el orgullo o por quienes están a su alrededor que viven en pecado y rechazan a Dios? ¿Quién los ama profundamente? ¿Quién los ama profundamente? ¿Llora porque ha perdido algo de valor o por quienes están a su alrededor
sufrirán las consecuencias de su pecado. Nuestro mundo está lleno de injusticia, pobreza, guerra y rebelión contra los indios, lo cual debería conmover hasta las lágrimas y motivarnos a hacer algo. Lea Lamentaciones y aprenda lo que significa afligirse con Dios. Es sentir, Jeremías sentía, se afligía, se quebrantaba. Asimismo sentía el quebranto y el gemir del Espíritu, el gemir, el dolor que sentía el Señor por su pueblo. Y si vamos un poquito más atrás del libro de Lamentaciones, llegando al libro de Jeremías, vamos a ver lo que dice el capítulo 28. Dice la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a la gloria del Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Un día a fines de verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigía a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban, y dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo del rey de Babilonia que ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, lo he hablado. Jeremías respondió a Ananías mientras estaba delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo, le dijo: amén, que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que había reunido: esto dice el Señor: así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de la opresión de todas las naciones ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue a la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje: ve y dile. Ve y dile a Ananías: esto dice el Señor: tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones
y las he sometido a esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías, y esto es bien importante, escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor, debes morir, tu vida terminará este mismo año, porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después, murió el profeta Ananías. Ananías proclamó una profecía que agradó a todos. Declaró que Dios pronto le daría alivio a sus problemas y a sus opresores y de sus opresores. Jeremías admitió que las palabras de Ananías resonaban como con sus propios deseos y sinceramente esperaba que fuera verdad. Lamentablemente, lo que Ananías decía no provenía de Dios. Sea positivo o negativo, lo que Dios dice es verdad. Jeremías es posible que al igual que Jeremías, es posible que nosotros sinceramente deseemos algo que no concuerde con los planes de Dios, pero, pero si vamos a ser fieles a Él, tendremos que rechazar nuestros deseos para proclamar la verdad y obedecerlo. Jeremías proclamó la verdad, pero no fue bien recibida. Ananías habló mentiras y la gente las aceptó, pero las palabras engañosas ofrecían falsas esperanzas y consuelo ilusorio. Dios ya había establecido las características de un verdadero profeta. Deuteronomio 13, 18 y 18, 20 al 22. Las predicciones de un verdadero profeta siempre se cumplen y sus palabras nunca contradicen una revelación previa. Las predicciones de Jeremías se estaban cumpliendo desde la muerte de Ananías hasta las invasiones de Babilonia, pero el pueblo prefirió escuchar las mentiras que le brindaba consuelo en lugar de la dolorosa verdad. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Muchas veces nosotros quisiéramos, deseáramos, anheláramos que el Señor nos diera algún mensaje diferente, que proclamemos liberación, que proclamemos un alivio ante las situaciones y al tiempo en que estamos viviendo. Pero bíblicamente la palabra establece que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y que vuestra fe no mengue porque nuestra redención está cerca, no dice que va a mejorar. Dice que los dolores de parto van a agudizarse, van a empeorar, va a ser más difícil. Muchos de nosotros quisiéramos darte un mensaje que fuera alentador y tenemos una palabra que es muy alentadora y es sus promesas. Pero eso no significa que vamos a obviar el mensaje que el Señor está dando. El mensaje de urgencia que está dando. El Señor está dando un mensaje de arrepentimiento. El mensaje que el Señor está dando es una alerta, una advertencia de que vienen juicios sobre la tierra y ya los estamos viendo. Nosotros quisiéramos decirte que ya los juicios pasaron y que ya no va a pasar nada más. Pero entonces nos haríamos engañosos y nos haríamos mentirosos delante del Señor y caeríamos en la misma maldición que cayó Ananías. Y la desobediencia y el hablar por lo que quería decir en su corazón a Ananías le costó la vida. Porque la palabra dice que no digamos que el Señor dijo cuando no habló. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo quisiera decirte a ti muchísimas cosas. Quisiera decirte que ya
con lo que estamos viendo ya fue suficiente y ya no va a pasar nada más. Yo quisiera darte una palabra de esperanza, sí la hay promesas de esperanza, pero yo no te puedo decir que no van a pasar las cosas que el Señor estableció que iban a pasar porque me hago mentirosa. Yo tengo que advertirte porque dice la palabra en Amós 3:7 que el Señor muestra antes a sus siervos los profetas, porque no harán nada, Yahweh, sin que antes los muestre a sus siervos los profetas. Y yo no te estoy diciendo que yo soy profeta, porque a mí no me gustan los títulos. Mas, sin embargo, yo tengo que darte lo que el Señor me da. Esta semana ha sido una semana bien fuerte. Y voy a hablar específicamente de Puerto Rico una vez más, porque es la carga y a donde el Señor me llamó para atalayar y para custodiar en una oración y para estar alerta, es sobre mi isla, a pesar de que no estoy viviendo ahora mismo allí, aunque me muestra de otros lugares. Pero me tiene con el oído alerta, los ojos abiertos, presta a estar pendiente a mi isla, a custodiarla, a cuidar, a alertar y avisar. El 24 de junio, que fue esta semana, el Señor me levantó y me dijo, desde el 2013 se iba a enviar el juicio a Puerto Rico, pero el hijo, Yeshua, se interpuso y Yahweh lo detuvo. Dio oportunidad tras oportunidad, pero hacemos que cause abominación quienes somos su pueblo. Y me decía, los vomito, yo los vomito de mi boca. Cuando nos produce algo vómito, es cuando es agua caliente, agua tibia, ¿verdad? Cuando viene limpieza, cuando te hacen un lavado estomacal, te sacan lo que te está haciendo daño en el sistema, ¿verdad? Cuando tú devuelves, es porque hay algo que está mal, que lo tienes que sacar de tu cuerpo porque te está envenenando. Asimismo, el Señor está diciendo que Él va a vomitar al pueblo que está causando abominación al Señor. Y Él me decía que lo que estaba causando abominación delante de su presencia era que en los templos, en el cuerpo de Cristo, en la isla, en las iglesias, en los altares, había abominación, había idolatría y había hechicería. Estas cosas nosotros las podemos esperar de un mundo que está rebelde contra Elohim Dios. Mas, sin embargo, cuán indignante y cuán doloroso es cuando el Señor dice que quienes estamos provocando esto somos el cuerpo que se supone que le represente en la isla y en el mundo entero, porque el cuerpo de Cristo somos unos regados por todas las naciones, ¿verdad? El 18 de junio, días antes de esta otra revelación, el Señor me despierta y me dice, entré en fase de cumplimiento. El 18 de junio tiembla Japón 6.4 y el Señor me dice, estoy llamando para que se den cuenta que yo fui quien hablé. Prepárense. Luego entonces viene lo de junio 24 y el mismo junio 24 se comienza a destapar en Puerto Rico la ola de corrupción gubernamental, cumpliéndose la profecía que habló por labios de la hermana Joana Vega, la cual decía que cuando
señalaran al gobernador de Puerto Rico como corrupto o por corrupción, el tiempo del juicio anunciado a la isla ya estaba. Eso significa que teníamos que estar prestos y listos. Y decía en el mensaje que guardaran comida, agua y se prepararan. El 27 de junio, el Eterno me da un mensaje esperanzador, donde me dice que no hay poder de las tinieblas, no hay poder antagónico de las tinieblas que puede ir en contra de su propósito y de su mensaje, que él no se sale, que no hay nada que salga de su control. Pero me dice, voy a limpiar. Dije que limpio y limpio, voy a limpiar. Y no me cuestionen cómo lo voy a hacer, porque yo tengo el control. Yo sé cómo voy a limpiar. Luego ayer, creo que fue ayer, cuando estábamos en intercesión, en los momentos de intercesión, que tenemos el grupo de Ezequiel 22:30, que dice la palabra que dice, y busqué entre la tierra quien hiciera vallado a favor de la tierra, se parara en la brecha, hiciera vallado a favor de la tierra para que no la destruyese y no lo hallé. Habemos un grupo que le hemos dicho, heme aquí, Señor, estamos aquí parados delante de la brecha, haciendo vallado para que no la destruyas. Y entonces el Señor me vuelve a llevar a Lamentaciones 4. Y yo antes había predicado sobre Lamentaciones 4. Pero el Señor me vuelve a llevar a este mensaje. Y yo se lo voy a volver a leer, porque es bien importante que entendamos. Acuérdense que Él me dijo el 18 de junio. Entró en fase de cumplimiento y empezó a limpiar y a sacar a la luz la corrupción. Y dijo que lo iba a hacer. Luego dice, Lamentaciones 4. ¿Cómo perdió su brillo el oro? La plata fina ha cambiado. Cómo yacen esparcidas las piedras del lugar santo, Kadosh, en cada esquina de calle. Miren los preciosos hijos de Jerusalén, igualados en valor al oro fino. Pensar que ahora no valen más, que vasijas hechas por que no vale, que ahora pensar que no, ahora no valen más que vasijas hechas por el alfarero. Hasta los chacales, las serpientes, han desnudado sus pechos para alimentar sus crías, pero las hijas de mi pueblo se han vuelto tan crueles como avestruces en el desierto. La lengua de bebé de pecho se pega al cielo de su boca de sed. Niños mendigan pan, pero nadie los puede partir para ellos. Ellos comían exquisiteces. Están desolados en las calles aquellos que fueron criados vistiendo de púrpura. Están vestidos de estiércol. Púrpura es el color del sacerdocio. Desde estar en un lugar de sacerdocio, de santidad, a estar vestido de estiércol. Porque la iniquidad de la hija de mi pueblo es más grande que la iniquidad de Sodoma
que fue derribada de muy de repente, sin una mano que laborara contra ella. Cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Fueron hechos puros que la, hechos puros que la nieve. Ellos eran más blancos que la leche. Fueron purificados así con el fuego. Su lustre fue superior a la piedra de zafiro. Sus semblantes están más negros que el humo. En las calles pasan sin ser reconocidos. Su piel se ha pegado a sus huesos. Están marchitos y se han vuelto como un palo. Los muertos por la espada estaban mejor que ellos que murieron de hambre. Ellos han ido atravesando por querer el fruto de sus campos. Las manos de las mujeres de tierno corazón han cocido sus propios hijos. Ellos fueron carne para ellos en la destrucción de la hija de mi pueblo. Yahweh ha cumplido su furia. Él ha derramado su ira ardiente. Él encendió un fuego. Él encendió un fuego en Sión y ha devorado sus cimientos. Los reyes de la tierra, aún todos los que moraban en el mundo, no creyeron que un enemigo opresor entraría por la puerta de Jerusalén, por los pecados de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron sangre justa, en medio de ella. Sus vigilantes tambalean por las calles, fueron profanados con sangre en su debilidad. Ellos tocaron sus ropas con ella. Aléjense ustedes de los inmundos. La gente les grita a ellos, aléjense, aléjense, lejos, no nos toquen, porque ellos están quemándose con fuego, ellos se tambalean. Díganlo entre las naciones. La presencia de Yahweh fue su porción, pero él ya no los mirará. Ellos no tuvieron respeto por los sacerdotes, sino tuvieron piedad de los ancianos. Mientras aún vivíamos, nuestros ojos fallaron, mientras buscábamos en vano por nuestra ayuda, miramos a una nación que no podía salvar. Hemos cazado por nuestros pequeños que ellos no debían caminar en nuestras calles. Nuestro fin está cerca, nuestro tiempo ha terminado. Si nuestro tiempo ha llegado, sí, nuestro tiempo ha llegado. Aquellos que nos persiguieron fueron más ligeros que águilas en el cielo. Ellos volaron en las montañas, nos echaron en el desierto. El ungido de Yahweh, nuestro aliento de vida, fue atrapado en su trampa destructivas y de quien dijimos bajo su protección podemos vivir entre los. La hija, tus iniquidades, hija de Sión, están espiadas.
Él ya no te verá cautiva. Tus iniquidades él ha visto, oh hija de Edom, él ha descubierto tus pecados. Cuando me ven pausar, es que estaba buscando la versión de Diario Vivir, porque estaba leyendo desde la versión K2. Luego de que el Señor me lleva a la porción de Lamentaciones 4, el Señor vuelve a hablarme sobre la idolatría. Y el Señor vuelve a hablarme de que vomita de su boca. Me habla sobre rebelión, sobre la rebelión, no del que no conoce al Señor, sino de los que conocemos al Señor y le servimos. Cuando estábamos orando, varias personas nos contaron experiencias hermosas. Unos pudieron experimentar cómo el Señor se les presentó y les dejó saber que estaba paseándose en sus casas. Otros manifestaron sentir o ver evidencia de que su casa estaba siendo ungida por el mismo Señor, marcada por su presencia. Otros han testificado de que ángeles se le han aparecido en las casas para dejarles saber que están guardados en su presencia. Inclusive otros han estado orando para preguntarle al Señor si moverse o quedarse, y han recibido respuesta y han recibido las instrucciones del Señor. Como comencé el mensaje, así como Ananías, muchos quisiéramos dar un mensaje diferente, pero yo te tengo que decir, el Señor lo que viene hablando es que ya el juicio, el tiempo se cumplió y que estamos en tiempo, en la fase de cumplimiento. Que así mismo como se está limpiando y está saliendo la luz, como él lo había dicho, que iba a sacar a la luz la corrupción en el gobierno, que va a sacar a la luz corrupción en las iglesias, que va a sacar a la luz y va a limpiar altares, pero que también va a limpiar la tierra, porque es necesario que sea limpiada la tierra para que vuelva un día a ser isla del Cordero. Hoy muchos dicen y muchos cuestionan el mensaje diciendo que Puerto Rico siempre va a ser isla del Cordero. Yo te tengo que decir que con dolor en mi alma tengo que reconocer que hoy día no es isla del Cordero. No somos isla del Cordero porque somos los que significa ser isla del Cordero, significa que le pertenecemos. Y si le pertenecemos, nos sometemos y obedecemos a lo que Él establece. Y lastimosamente tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado y hemos pecado contra el cielo y contra el Elohim. Y que hemos sido rebeldes y duros de servicio. Y que no hemos querido admitir corrección. Otra de las experiencias que el Señor nos dejó esta semana en oración, algunos testificaron que mientras intercedían escuchaban algunos ruidos como de aves. Y una de las líderes del grupo y yo estuvimos orando y meditando y buscando la, la interpretación de esa experiencia, porque no es lo mismo que yo escuche un ave aquí en mi casa o cerca, pero que a la misma hora, mientras está orando otra persona en otro pueblo, en otra ciudad, más de 4 personas tuvieran la misma experiencia. Y el Señor nos había hablado cuando estábamos buscando discernir esa experiencia, que realmente era un principado con el que estábamos peleando. Y ese principado
Era una gárgola haciendo el ruido. Las gárgolas son demonios, son principados tomando forma corpórea. Y el Señor nos llevó a través de otra de nuestras líderes a identificar que ese ruido que hacía era el ruido de un pavo real. Y no solamente que era de un pavo real, sino que era un pavo real quejándose, llorando, como atormentado. Luego el Señor me trae a memoria un mensaje que me dio en el 2018, que lo estoy buscando. Se los busco ahora. Santo el Señor. El mensaje decía: dice, fue un mensaje recibido el 24 de abril 2018. Dice, acabo de despertar, le estaba preguntando al Señor por qué comparaba Puerto Rico con Venezuela y Haití. Y en los mensajes, y por qué teníamos que llegar a tanto. Y tuve un sueño. Vi un pavo real grande, colorido. Su cabeza era rosada, su plumaje grande, de colores rosados, azul y otros, pero resaltaba mucho el rosado y azul turquesa. Y me dijo, porque son como este pavo. No han habido cambios. Desde que hablé y llamé a humillación, y solo se llenan la boca diciendo Isla del Cordero, la segunda Israel, donde nacieron baluarte, cuna de evangelio, como si fueran por sus méritos que fueran mi Isla del Cordero, como si eso tapara en lo que se han convertido, como si eso no permitiera que viera yo la brujería. Con tanta misericordia les visité, con tanto amor les he cuidado. Un día fueron lo que fueron por mi misericordia, porque a mí me plació, pero me sacaron no solo de sus gobiernos, sino de sus corazones, y aún me sacan de las iglesias, donde dicen que proclaman mi nombre. Al remanente, el pequeño remanente, cuido yo. Y piensan que todos son remanentes. Veo yo lo que está oculto, y muchos que eran ya no son. Aún viendo mi mano se esfuerzan por seguir en su altivez. No hay humildad, no hay sinceridad, no hay arrepentimiento. No quieren humillación, no aceptan humillación. Cuando nosotros somos rebeldes, contumaces, duros de cerviz, no aceptamos corrección y entonces nos llegamos a una humillación genuina. Y al no haber humillación, no puede haber fruto de arrepentimiento. Y la palabra me dice que si mi pueblo se humillare y buscare su rostro y nos volviéramos de nuestros malos caminos, entonces Él oirá, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Nosotros queremos que el Señor sane a Puerto Rico. Nosotros deseamos con todo el corazón que Puerto Rico sea Isla del Cordero. Nosotros deseamos con todo el corazón que Puerto Rico se levante.
Nosotros amamos nuestra isla. Nosotros clamamos al Señor por nuestra isla. Nosotros hacemos vallados por nuestra isla. Pero el Señor dice, es necesario, aunque duela, es necesario que limpie. Porque de la única manera que van a ser quebrantados es por medio de mi corrección, porque los llamé y no quieren arrepentirse, porque los llamé y no quieren quebrantarse, porque los llamé y no quieren reconocer de dónde han caído. Nosotros no deseamos las cosas que van a acontecer. Y el Señor me decía, es tiempo de cumplimiento, estoy en fase de cumplimiento. Y empezó a destaparse la olla de Pandora. Y el Señor me decía, te voy a dar señal para que entiendan que es mi tiempo y que lo que yo hablé se cumple. Y se cumple ya. Yo no sé cuándo es el ya del Señor. Yo no sé si es en los próximos meses. Los tiempos y las sazones de los tiempos están en la sola potestad de los indios. Solo Él conoce los tiempos. En sus manos están nuestros tiempos. Ahora yo te pido que no lo dejes para mañana y arregles tu vida con el Señor hoy. Yo te pido que vengas delante de la presencia del Señor y como estábamos hablando en el grupo de intercesión, vamos a buscar si hay altivez en nuestro corazón, si hay orgullo y hay soberbia. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya, porque no podemos clamar al Señor por misericordia, no podemos interceder a favor de los nuestros, no podemos interceder a favor de la tierra, no podemos interceder a favor de nuestra isla, si nuestra casa interior, nuestra vida espiritual está en desorden. Tenemos que separarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que buscar su rostro, permitir que Él nos redarguya, nos convenza de pecado, porque sabe, aquí no hay ninguno que sea santo. Como hace unos meses el Señor me decía, así como no hay justo ni uno, no hay ni una nación que sea justa, no hay ninguna nación que sea santa, no hay ninguna nación que esté exenta. Vamos a volvernos al Señor de todo corazón. Es necesario que entiendas que el tiempo es hoy. No lo dejes para mañana. Es necesario que entiendas que el tiempo es ya. Es necesario que entiendas que así mismo como el juicio puede caer esta noche, o puede caer en unos meses, o puede caer dentro de unos años, que no creo sinceramente que pasen años, porque yo estoy viendo el cumplimiento del Señor. Así mismo como puede variar el tiempo del Señor porque no es el tiempo mío, también mi vida puede terminar hoy. También tu vida puede terminar hoy. Lastimosamente en Puerto Rico hay un principado de suicidio y de muerte. Y usted no sabe cuándo terminará los días de su vida. Y yo no estoy aquí para meterte miedo. Yo te estoy diciendo, corre a los pies del Señor. Escapa por tu vida. Salva tu alma, porque este mundo es temporal y pasajero. Pero hay una redención, hay una vida eterna que nos espera. Tú decides en esta vida si es eternidad en tormento, es eternidad en paz y en descanso, en gozo delante de la presencia del Señor. Los juicios y la corrección que el Señor está estableciendo no es solamente a Puerto Rico, es a las naciones. Todos tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Pero hay un llamado urgente a Puerto Rico. Hay un llamado urgente, pero es para allá. Es porque se nos hizo tarde, porque estamos contra el reloj. Porque ya tenemos que estar preparados espiritual, material y emocionalmente.
El Señor está llamando. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? El Señor me decía mientras yo oraba, antes de entrar a, a transmitir, sé porque me enviaron que tembló 4 punto algo en Puerto Rico. Y sé, y esto lo digo con la seriedad y con el temor y el temblor que caracteriza cuando uno dice que el Señor dijo. Y no es que yo lo desee, pero el Señor me dijo y yo pedí confirmación y me lo confirmó. Puerto Rico, prepárate y no tengas temor, ponte a cuentas con el Señor, porque viene un remesón, viene un sacudimiento, donde no va a ser que lo va a sentir unos pocos en el área este o unos pocos en el área oeste, y que va a pasar desapercibido. No. El Señor me decía que el movimiento de hoy es alerta porque viene un remesón que se va a dejar sentir, para que usted entienda que ya llegó el momento y que viene cumplimiento sobre la tierra y que lo que él habló se va a cumplir. Yo no lo deseo. Yo oro todas las noches, todas las madrugadas para que el Señor guarde a Puerto Rico, como lo ha guardado tantas veces. Y el Señor me ministraba y me decía, pude haber provocado y permitido que el asteroide que cayó en el sur levantara un tsunami y no se dieran cuenta ni tuvieran alerta ninguna. Pero permití que salieran las noticias que había caído, que había llegado a penetrar la tierra, para que entiendan que lo que yo hablé se cumple. El Señor le habló a una de las muchachas del grupo y le dio una visión. Y me escribe, y yo le pedí permiso para leérselos en el live. Dice, ¿sabes cuando una persona está en un lecho de muerte, de su muerte? Algunos vienen a verlos resignados y otros mantienen la fe. Así acabo de ver en una cama de hospicio. En una cama de hospicio es una cama donde están esperando la muerte, los que están en desahucio, esperando la muerte. Así acabo de ver en una cama de hospicio el mapa de Puerto Rico. El mapa era grande, cubría toda la cama. A su alrededor habían personas importantes, parecían representantes de naciones, algunos mirando resignados, como que ahora no hay quien te levante, mientras que otros miraban con fe, como que aún tienes vida. También miré como algunos hablando como si se tratara de repartir la herencia, negociando con lo que quedaba, me imagino, de Puerto Rico, negociando con Puerto Rico. Mientras miraba esto, el Señor me decía, queda poco tiempo, el tiempo es mi tiempo, queda poco tiempo. Yo no estoy aquí para asustarte, yo estoy aquí para darte el mensaje que el Señor está dando como atalaya del Señor. Tienes que terminarte de preparar, tienes que tomar en serio y bien seriamente, con diligencia,
El prepararte no solamente en lo material. La semana pasada hablábamos de que muchos se estaban preocupando por cómo guardar la comida y se les estaba olvidando cómo guardar su alma, sus emociones y su espíritu. También te voy a leer otro mensaje que recibí, que también pedí permiso para leértelo. Dice, mire, no sé si puedo escribir, pero me urge decirle esto. Tengo una hermana en California, ella siempre tiene sueños o revelaciones y visiones. Ella me acaba de llamar porque sintió que debía decirme. Ella ora mucho y visita la iglesia cristiana, pero puede usar, dice que puede usar pantalones, aunque porque es un poco liberal. Ayer en el patio de la casa, debajo de un árbol de higos, se le manifestó un ángel, su ropa blanca, brillante, como de seda, chancletas brillantes, entendí, color oro, tenía el pelo hacia atrás como con una coronita. Ella decía que le veía hojitas cerca de la cara, pero no sabía si eran del palo o del higo. No le habló, pero miró hacia arriba le señaló. Ella dice que bajó una nube bien blanca y brillante hasta donde el ángel y se posó en sus manos y ahí fijó que la nube tenía la forma de una isla. Ella dice que era como Puerto Rico. Ahí la visión desapareció. Ella cree que era Puerto Rico. Eso fue ayer. Tengo que preguntarle más porque se me olvidó cómo fue lo de las hojas. Luego me escribe, sí, y mi hermana me explicó bien, y era un ángel debajo del árbol de higo que ella tenía en cada cachete, tenía una ramita verde pegada, comenzaba en la quijada y llegaba al cachete. Él solo la miraba fijo, tenía túnica blanca como seda, no se fijó en los pies porque el ángel la concentró en su rostro, tenía el pelo ondeado color ceniza, dividido en el medio y una diadema finita que le aguantaba el pelo arriba. Parecía un peinado de los 30. De momento vio bajar una nube, bajó y se posó en la tierra bien brillante, blanca, y se paró a la derecha del ángel, pero no debajo del árbol. Ella quería tocarla, pero algo lo impidió. Tenía más o menos la forma de una isla. Era rectangular con unos piquitos y bastante grande. Ella la asocia con la isla de Puerto Rico. El ángel de alguna forma la mantuvo concentrada en sus caras en la rama. El ángel se mantuvo como custodiando la nube para que ella no la tocara. Ella le impactó las ramas en su rostro. Parecían las ramas que tienen los vellones de 10 centavos. Tenían los palitos de donde salen las hojitas y esto estaba pegado en su cara. Ella me dijo, no sé por qué empecé a llorar, porque cuando ella ve o sueña es como, ella dice que es como, ella dice, es como usted, todo sale y pasa. Hace mucho pasa esto y ella ha tenido visiones con ángeles reales. Incluso vio una figura en un sueño dividida en tres, de la cintura hacia arriba por la cabeza de luz, pero la cintura para abajo era una persona, para arriba éramos tres. El Señor está dando experiencias bien personales, bien sobrenaturales a su pueblo, para que entiendan que su presencia está con su pueblo. Una de las cosas que el Señor me decía, y yo lo compartí en Facebook, era el 27 de junio, me ministraba el Señor que no había poder antagónico de las tinieblas que pueda vencerlo a él.
que Él está con nosotros y el grupo que es el de intercesión lo levantó Él. El diablo y los que se mezclan con Él tienen que huir. Siguen clamando y no se den, que limpio y limpio. Dije que limpio y limpiaré. Ya no lloren, no se preocupen por nada, voy a limpiar. Yo sé cómo voy a limpiar. Es necesario y es por ustedes, por mi iglesia, la que no ha doblado sus rodillas a Baales, que voy a limpiar. Oren porque se haga mi perfecta voluntad, porque limpio y limpio tengan paz. Dije que voy a limpiar y comienzo ya. Y desperté diciendo con mi boca, no hay poder de las tinieblas que puede vencer. El Señor está dando experiencias terribles a aquel que busca su presencia y que pone en orden su vida y que obedece preparándose. El Señor está marcando hogares, el Señor está enviando ángeles, el Señor está hablando a su pueblo, que no tengan temor, que no se amedrenten, que no estén en ansiedad, que no se desesperen, porque en medio del tiempo Él nos va a custodiar, Él va a ser con nosotros, pero que es necesario lo que viene sobre nuestra isla y sobre las naciones. El Señor le mostró a otra hermana que me habló por teléfono un huracán y con el huracán el terremoto. Y a otra hermana que me llamó en la semana, esta semana ha sido bien fuerte, le mostró el huracán y lo fuerte que era más fuerte que María, y ella no había querido creer el mensaje del huracán porque ella trata de que el Señor le confirme y le muestre a ella, porque hay muchas voces y yo la entiendo, yo no tengo ningún problema en que pesemos las profecías y discernamos, eso yo lo exhorto todo el tiempo, que tenemos que discernir según dice 1 Juan 4, 1 al 4. Es bien importante que entendamos esto. Ella me decía que no sabía cómo decirme, porque dentro del mensaje me tenía que decir que ella no había creído el mensaje de lo del huracán, pero el Señor le respondió y le mostró. Hay otra hermana que el Señor estuvo dando la dirección, estuvimos orando cerca de 2 semanas para que el Señor le mostrara si quedarse en su casa en Toa Alta o moverse a casa creo que es de su mamá, en otro pueblo de la isla, creo que es Ponce. Y el Señor le contestó. Todo esto yo lo he compartido. Yo lo que quiero que usted entienda que el Señor está hablando, está dando instrucciones, está mostrando su amor, está mostrando cómo marca su pueblo, está mostrando cómo su presencia está con nosotros, está diciendo, no temas, mi presencia va contigo, no temas, pon tu vida en orden, no temas, ven a mí, que yo soy tu refugio, no temas, prepárate, porque yo estoy contigo. Pero tenemos que realmente decidir estar bajo la sombra del Omnipotente. La palabra me dice que Él viene limpiando la tierra. Vamos a permitir que Él limpie nuestro corazón y nuestra vida antes. No esperemos a que vengan estos momentos difíciles. Y vamos a estar parados en la brecha con un corazón sincero, limpio delante del Señor para poder llegar hasta el trono de su gracia y adquirir misericordia en medio del juicio. Porque sabe, cuando nosotros nos paramos en la brecha, a pesar de que sea necesario que se cumpla lo que el Señor dijo, cuando hay un grupo, hay un pueblo que está parado en la brecha, orando a favor de la tierra, intercediendo, haciendo vallado en medio del juicio y de lo que se tenga que cumplir, yo le puedo asegurar a usted que en medio del día duro vamos a ver misericordia, vamos a ver gracia, vamos a ver su fidelidad, vamos a ver su palabra, vamos a ver sus promesas, porque la palabra dice que sus promesas son en el sí y en el amén. El mismo pueblo de Israel estaba rebelde, estaba contumaz, estaba retándole, estaba provocando la ira aún en medio del desierto, aún después de que el Señor demostró su poder abriendo el mar en dos, le seguían retando y aún así el Señor
manifestaba su amor cubriéndolos, cuidándolos en medio del desierto. En medio de los tiempos que vienen a nuestra vida, podemos experimentar su gracia y su favor, pero tenemos que buscarle. Tenemos que venir a Él en humillación. Tenemos que venir a Él en arrepentimiento. Él lo que está buscando del pueblo es arrepentimiento. Él lo que está buscando del pueblo es que dejemos de darle la espalda, que dejemos de ignorarlo, que volvamos nuestro rostro a Él, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Él lo que quiere es santificarnos para que estemos preparados para el día de nuestra redención. Yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre que tú te prepares. Sí, es necesario que te prepares en todo lo que es provisiones y es a prisa porque ya el tiempo está sobre nosotros. Y vamos a ver cumplimiento. El Señor dijo que estaba en fase de cumplimiento y lo estamos viendo. Los tiempos y las sazones de los tiempos están en la sola protestante de los indios. Pero sabe, si hay algo más importante y más urgente es que usted esté preparado espiritualmente, que su vida esté de acuerdo a la voluntad perfecta y a la sintonía del Espíritu Santo para que esté preparado, que sea, que vivamos o muramos, podamos estar en el descanso y en la paz de que sabemos a dónde vamos a ir, de que vamos a descansar en su presencia, de que si vivimos, Él nos va a sustentar porque vamos a permanecer en su presencia viviendo de su mano. Pero que si nos llama a morar con Él, que vamos a entrar al gozo del Señor, que vamos a entrar a su descanso y no que nos vamos a despertar en tormento. No es un mensaje para darte miedo ni temor. Es para decirte, estas son las cosas que van a ocurrir y van a ocurrir ya. Ya no es tiempo de estar llorando, es tiempo de levantarte y creer en la palabra, examinarte y pedirle al Espíritu Santo que te redarguye, que siga cambiando en ti y rendir toda tu voluntad a Él. Y prepararte en lo material, pero más que nada en lo espiritual y en lo emocional, porque no es fácil. Sí, para muchos se les hizo muy difícil, incluyéndome, el proceso por el cual pasó Puerto Rico con María, que nos bebimos las lágrimas y dejamos de dormir, y que la desesperación llegó en su momento y tuvimos que sacudirnos y decir, nosotros sabemos en quién hemos confiado, nosotros sabemos en quién hemos creído. Imagínense con lo que el Señor ha hablado. El Señor ha tenido grande misericordia. Ese asteroide pudo haber caído, pudo haber levantado un tsunami. Y el Señor nos volvió a guardar, pero nos dejó ver su poder, nos dejó ver su señal de que Él es todopoderoso y si Él decide, Él ejecuta. Dice la palabra en Proverbios 3:12. Padre que ama, corrige y castiga al que tiene por hijo. Y dice Apocalipsis 3:11. Sé celoso pues y arrepiéntete porque Yahweh al que ama, corrige, castiga o azota, depende de la versión que usted tenga. Necesitamos entender que, como le compartí en la semana un video de un pastor que da una enseñanza sobre la corrección o el castigo del Señor, Él nos corrige porque nos ama, no porque quiera nuestra destrucción, es porque precisamente no quiere que nos perdamos. Así que vamos a aceptar cuando el Señor quiere sacar de nosotros lo que no le agrada, lo que está estorbando. La palabra me dice, no, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón.
cuando el Señor te corrija. Porque es mejor que te corrija la buena y que tú cedas y rindas tu voluntad a que te corrija con un azote y con vara y con fuete. El Señor te ama. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere custodiarte, quiere cuidarte, quiere que pases por las cosas que tienen que pasar, porque no van a dejar de ocurrir, pero que cuando ocurra pases con Él de la mano, estés sujeto a Él, sujeta a Él, para que pueda infundirte aliento. Él quiere infundirte aliento, pero tienes que estar cobijado en su presencia. Hoy te dice, no temas, camina, prepárate, no temas. Ministra a tu espíritu la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de los Dios. Y prepárate. Y viene cumplimiento. Y si hemos sido sorprendidos y hemos sido sacudidos por todo lo que ha salido a la luz sobre lo que está pasando en la esfera gubernamental, el Señor dijo que así como está limpiando y está sacando a la luz en la esfera gubernamental, lo va a hacer en la esfera eclesial, en las iglesias, en el pueblo que se supone que es su pueblo. Y así mismo iba a limpiar la tierra. Los acontecimientos no son para que te amedrentes, no son para que te desesperes, no son para que caigas en depresión, son para que te afirmes más en la palabra, para que puedas permanecer firme, porque por eso te está avisando antes. El Señor me decía orando, y vuelvo y te digo, viene un temblor más, un temblor que se va a sentir, que no va a ser solamente que te van a decir por la aplicación que tembló 4.1, que no te van a decir que tembló 3.8, es que vas a sentir el temblor, se va a sentir, pero es para que entiendas, así como te dejó ver cuando cayó y salió a la luz que había caído el asteroide pequeño, gracias a Dios que era pequeño, 400 libras, hubieran levantado un tsunami si no se desintegra o no lo derriban, porque para mí lo destruyeron. Hubiera levantado un tsunami sin temblor, cayó y se levantó el agua, y después entonces tiembla la tierra. Hubiera sido al revés el orden, y hubiera sido un de repente. Y como un de repente cayó ese asteroide, nos sorprendió a muchísimos y fue muestra de lo que el Señor podía hacer. Asimismo, pueden ocurrir muchas cosas de repente. Prepárate para que no te sorprenda, porque Él te está hablando hace años y te ha dado tiempo y tiempo para que estés alerta, para que te prepares, porque quiere cuidar de ti. Vamos a orar porque el Señor también me hablaba de México, que venía cumplimiento sobre México. Y ya esta semana el Popocatépetl ha hecho más erupción y México es señal. Y Chile es señal y ambos han estado temblando, así que el Señor solamente sabe cómo van a ser las cosas. Al fin y al cabo, Él mueve los tiempos y el orden es suyo. Nosotros tenemos que estar preparados ya. El Señor a mí me decía que las cosas iban a ser simultáneas. Iban a ser simultáneas, de golpe. Así que tenemos que prepararnos y tenemos que afianzarnos más en la palabra, buscar su rostro, estar sometidos a Él.
porque dice su palabra que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, y el fin que esperamos es nuestra redención. No importa lo que ocurra, en medio de lo que se cumpla y en medio de lo que acontezca, Él tiene pensamientos aún así de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, pero es aquellos que hemos decidido vivir conforme a su palabra, porque dice su palabra que todo obra para bien, pero esto es para los que conforme a su propósito son llamados, o sea que son aquellos que están caminando sobre la base de la palabra. Para eso son las promesas, para aquellos que han decidido alejarse del mundo, santificarse y vivir conforme a la palabra. Esos somos los que tenemos seguridad. Es en su palabra, es en su presencia que tenemos paz y seguridad. Es en su presencia que podemos descansar. Así que yo te invito a que pongas en orden tu vida con el Señor. Pon en orden tu vida hoy. No porque tengas miedo, porque el Señor no se le sirve por miedo, no se le sirve por temor. Nosotros le respondemos a su amor. Dice su palabra que Él escudriña, escudriña los pensamientos y pesa la intención del corazón. No lo puedes engañar. Él sabe si estás viniendo a Él porque estás con temor y con miedo. Y el miedo es lo contrario a la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La fe es la que no, la palabra es la que no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Así que vamos al orden. No es porque vienes al Señor por temor, vienes al Señor porque Él te ama y porque te está llamando, porque quiere cobijarte en su presencia y tú aceptas ese regalo de estar cubierto por sus promesas, porque te ama, porque tú aceptas ese amor y reconoces que has fallado, que has pecado y te arrepientes de los pecados y estás decidido, decidida a vivir conforme a la palabra. Eso es aceptar al Señor. Decidir dejar las cosas viejas para que todas sean hechas nuevas. Hoy te invito. Permite que todas las cosas viejas pasen y que todas las cosas sean hechas nuevas. Permite que Él te transforme. Rinde tu voluntad al Señor. Él quiere guardarte, Él quiere hacerte bien, Él quiere tomarte de tu mano para que en medio de lo que tenga que cumplirse, porque son acontecimientos que tienen que pasar, porque la palabra se tiene que cumplir, que puedas descansar en sus promesas. Él te ama, Él te ama. No esperes más, no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. Seguimos orando, intercediendo. Cuando termine ahora que le dé terminar, leo los mensajes para contestar si alguno que haya que contestar. Y seguimos orando. Prepárate, por favor, está alerta. Ten tu mochila de 72 horas bien localizada y preparada. Por favor, prepárate. Pero sobre todo, ponte a cuentas con el Señor y pídele que te prepare emocionalmente para los eventos que vienen, porque no va a ser fácil. Yo lo he vivido en visiones y en sueños y para mí no es fácil sentir y pensar que vienen estos cumplimientos. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y descanses en la plenitud de la paz del Señor.